La noche del 2 de febrero de 1502 pesaba sobre Ferrara como un velo espeso de incienso y vino. El aire en el ducado estaba cargado de murmullos, de apuestas silenciosas sobre lo que sucedería detrás de las paredes doradas del palacio. En una cámara preparada como escenario, iluminada por candelabros que derramaban una luz temblorosa, una joven de 21 años esperaba su destino. Se llamaba Lucrecia Borgia, y en aquel instante no era esposa, ni hija, ni mujer. Era una pieza, una transacción viva, una promesa de sangre y descendencia. Frente a los ojos de testigos oficiales, la boda con Alfonso d'Este debía cerrarse con la consumación más brutal, un acto que no dejaría dudas. La ceremonia nupcial no terminaba con las campanas ni con los votos. En el mundo de los poderosos, la verdadera prueba comenzaba en la alcoba. Esa noche, la hija del Papa fue consumada no una ni dos, sino 3 veces, como si su cuerpo fuese un documento sellado con fuerza y violencia, un contrato escrito en carne y gemidos sofocados. El Renacimiento, con todo su esplendor artístico, también escondía estas sombras, mujeres reducidas a vitrinas, a objetos de prueba, a trofeos en manos de familias que jugaban al ajedrez con la vida de sus hijos. Imagina por un momento la escena, nobles vestidos de terciopelo esperando al otro lado de la puerta, atentos a los sonidos que confirmarían la fertilidad de la joven. Cada respiración de Lucrecia no le pertenecía. Cada movimiento estaba marcado por la mirada invisible del poder. No se trataba de amor, ni de deseo, sino de supervivencia política. Su pureza, proclamada como valor sagrado, se transformaba en moneda de cambio. La triple consumación no fue un acto de placer, sino de teatro, un ritual sangriento que aseguraba a los Este que la alianza con los Borgia estaba sellada. Pero lo más inquietante no fue el acto en sí, sino lo que revelaba: la cosificación absoluta de una mujer en el juego del poder. La Iglesia, que en los púlpitos predicaba castidad y virtud, permitía al mismo tiempo estas prácticas humillantes en nombre de la política. El Papa Alejandro VI había convertido a su hija en el aval de una dinastía. Si fracasaba en dar un heredero, si su cuerpo no respondía, no valdría nada. El amor en ese universo era un lujo imposible. El cuerpo femenino era un campo de batalla. Aquí es donde el horror se vuelve contemporáneo, porque aunque hayan pasado 500 años, ¿cuántas veces el cuerpo de la mujer sigue siendo tratado como territorio de control? En la Edad Media eran testigos con pluma en mano, verificando una penetración. Hoy son las sociedades que dictan cómo debe vestirse, cómo debe comportarse, cómo debe servir a expectativas ajenas. La diferencia es el escenario, no la lógica de dominación. Para Lucrecia, aquella noche fue la prueba más cruel de que su vida no le pertenecía. Cada gemido escuchado más allá de las paredes fue un eco de la maquinaria que la usaba como arma diplomática. La muchacha que había sido educada en música, en poesía, en lenguas clásicas, fue reducida a una función biológica, y sin embargo, en ese mismo instante de humillación, germinaba en ella la conciencia de lo que significaba sobrevivir en un mundo que no le daba opción. Lo que presenciamos no es solo una boda escandalosa, sino el nacimiento de un mito trágico. Esa cama dorada no fue un lecho de amor, sino un altar de sacrificio. Y Lucrecia, la hija más célebre de los Borgia, fue la ofrenda. Lo que vendría después, su ascenso, sus tragedias, sus leyendas, no puede entenderse sin este inicio. Una mujer transformada en contrato, en espectáculo, en víctima que, contra todo pronóstico, encontraría la manera de reinventarse en medio de la oscuridad. Para comprender cómo una joven de 21 años fue expuesta de esa manera, debemos mirar más allá de la alcoba de Ferrara y dirigir la mirada hacia la maquinaria que la fabricó, la familia Borgia. A finales del siglo XV, Italia no era una nación unida, sino un mosaico de ciudades-estado.
principados y territorios eclesiásticos. Cada palmo de tierra estaba en disputa. Familias nobles, ejércitos mercenarios y las grandes coronas extranjeras, Francia, España, el Sacro Imperio, se disputaban la península como un tablero de ajedrez bañado en sangre. En el centro de aquel caos se alzaba una institución que lo impregnaba todo: el papado. No era solo la sede espiritual del cristianismo, era el corazón político y financiero de Europa. Y en 1492, sobre ese trono, se sentó un hombre que encarnaba la ambición más descarnada: Rodrigo Borgia, convertido en el Papa Alejandro VI. Su elección no fue vista como un acto divino, sino como el triunfo de la astucia, la compra de votos y la manipulación más descarada. Para él, la silla de San Pedro no era un ministerio de fe, sino un trono desde el cual construir una dinastía que rivalizara con la gloria de los Césares. Alejandro VI sabía que carecía de un linaje regio y de ejércitos propios. ¿Qué tenía entonces? Tenía a sus hijos: César, Juan, Jofré y, por supuesto, Lucrecia. Ellos eran sus armas, sus cartas maestras, su legado. César, el más célebre, brillaba con una ferocidad inquietante. Cardenal de joven, guerrero por instinto, estratega brillante y depredador sin piedad. Su inteligencia se mezclaba con una crueldad que lo convertía en un instrumento perfecto para las ambiciones de su padre. Si César era la espada, Lucrecia sería el oro. La niña fue criada no solo como hija de un papa, sino como un activo diplomático. Desde pequeña, Lucrecia recibió la mejor educación: música, poesía, idiomas. Dominaba el latín, el griego, el italiano y el francés. Podía conversar con humanistas y encantar a embajadores. Pero bajo esa fachada de refinamiento, lo que realmente se valoraba era su virginidad. En el mercado político del Renacimiento, la pureza de una hija podía valer más que un ejército. Y Alejandro lo sabía. Imagina ser una adolescente y comprender que no eres amada como hija, sino calculada como inversión. Cada sonrisa ensayada, cada vestido de seda, cada palabra en latín aprendida no era para ti, sino para la estrategia de un padre que veía en tu cuerpo la llave de alianzas poderosas. Lucrecia creció en un universo donde la inocencia era imposible, donde las paredes del Vaticano resonaban tanto con rezos como con conspiraciones, donde la cruz se usaba como espada y el altar como mesa de negociación. Lo perverso de la maquinaria Borgia no fue solo la violencia física, sino la corrupción espiritual. El papado, que debía ser faro de la cristiandad, se transformó en el núcleo de la política más despiadada. Alejandro VI vendía indulgencias, traficaba con cargos, repartía beneficios a cambio de lealtades. Y en ese mismo engranaje, sus hijos eran piezas móviles, armas humanas al servicio de un sueño dinástico. César avanzaba con hierro y sangre, Lucrecia con su belleza y su supuesta inocencia. Ambos representaban dos rostros de una misma ambición. Mientras él arrasaba con ejércitos, ella era enviada como esposa a los aliados convenientes. Pero bajo esa división de roles, había una verdad común: ninguno era dueño de su destino. César, aunque temido, estaba preso de la voluntad insaciable de su padre. Lucrecia, aunque admirada, estaba encadenada a un mercado que veía en su virginidad un contrato de paz. Aquí se revela el verdadero monstruo de esta historia. No fue una mujer con venenos ocultos ni con amantes prohibidos. Fue la estructura de poder que, en nombre de Dios, redujo a la familia a herramientas. Lo aterrador no era solo lo que hacían, sino cómo lo justificaban. La religión servía de máscara. Las palabras sagradas se mezclaban con la traición, y el cuerpo de una joven se transformaba en un trofeo para firmar tratados. Hoy podríamos creer que el mundo cambió, pero basta mirar alrededor. Políticos que usan a sus familias como imagen de pureza. Empresas que exhiben rostros jóvenes como símbolos de promesas. Sociedades que siguen mercantilizando cuerpos y deseos.
Lo que los Borgia hicieron con Lucrecia no fue un acto aislado de barbarie renacentista. Fue un reflejo brutal de una lógica que todavía nos acompaña, la de convertir a las personas en medios, nunca en fines. Y así, la maquinaria Borgia siguió girando, implacable, como una boca que devoraba inocencia y escupía poder. En esa máquina, Lucrecia ya estaba condenada a ser sacrificio. Lo que vendría después, sus matrimonios, sus tragedias, sus rumores, no serían más que capítulos de una misma obra, la de una mujer atrapada en la dinastía más temida y odiada de su tiempo. En 1493, cuando apenas tenía 13 años, Lucrecia Borgia fue convertida en moneda de cambio. Su primer matrimonio se concertó con Giovanni Sforza, señor de Pesaro, miembro de una de las familias más influyentes del norte de Italia. Él casi duplicaba su edad, pero eso no importaba. Lo que contaba era el poder de los Sforza y la utilidad que representaban para el Papa Alejandro VI en su tablero de alianzas. La boda fue un espectáculo de lujo, banquetes interminables, música, danzas, manjares exóticos que mostraban al mundo la magnificencia del Vaticano. Pero detrás del oro y del terciopelo se escondía la fría realidad. Aquella unión no era más que un contrato político. Durante los primeros años, Lucrecia cumplió su papel con la docilidad de una actriz entrenada. Sonreía en público, aprendía a comportarse como esposa ejemplar, representaba la pureza y obediencia que su padre exigía. Pero en la Italia renacentista, las alianzas eran tan frágiles como la arena. En cuestión de pocos años, los intereses del Papa cambiaron. Los Sforza, antes aliados valiosos, pasaron a convertirse en un obstáculo. El poder de la familia se debilitaba y Alejandro VI buscaba uniones más provechosas. La joven esposa, hasta entonces símbolo de unión, se transformó en estorbo. Aquí emergió la crueldad quirúrgica de los Borgia. ¿Cómo deshacerse de un yerno poderoso sin provocar una guerra? La respuesta fue humillación pública. Alejandro VI inició un proceso de anulación, alegando que Giovanni era impotente. Declararon que, tras 4 años de matrimonio, la unión jamás había sido consumada. El golpe fue devastador. Un noble renacentista reducido ante toda Europa a un hombre incapaz de cumplir su deber marital. Para Giovanni, aquello no fue solo un ataque político, sino una emasculación pública. Su furia fue tan grande que decidió contraatacar con lo único que podía herir de muerte la reputación de los Borgia: el rumor. En un arrebato de rabia y desesperación, difundió la acusación más oscura que todavía hoy persigue el nombre de Lucrecia: incesto. Afirmó que la anulación no se debía a su impotencia, sino al deseo incestuoso del Papa Alejandro hacia su propia hija, y al amor prohibido entre César y Lucrecia. ¿Era verdad? Probablemente no. Todo indica que fue un arma de venganza, una calumnia lanzada por un hombre derrotado. Sin embargo, el rumor era tan escandaloso, tan coherente con la reputación de ambición desmedida de los Borgia, que prendió como fuego en la pradera. Europa entera lo creyó, y desde entonces el nombre de Lucrecia quedó manchado para siempre. La joven, apenas de 17 años, fue marcada como símbolo de corrupción y pecado, un rostro angelical asociado a los relatos más oscuros de lujuria y veneno. El matrimonio fue anulado, y para reforzar la farsa legal, Lucrecia fue declarada virgo intacta. Todos sabían que era mentira, pero el Vaticano tenía el poder de dictar la verdad. Giovanni fue expulsado del tablero, despojado de su honor. Lucrecia regresó a Roma no como esposa, sino como mercancía reciclada, lista para ser usada de nuevo. En términos psicológicos, lo que se forjó en ella fue una coraza. Había aprendido la lección de los Borgia. La humillación es un arma, y los rumores son tan letales como el acero. Desde ese instante, su vida quedó atrapada en una paradoja. Cuanto más la difamaban, más valiosa resultaba como pieza, porque su infamia mantenía viva la leyenda negra que la familia explotaba y sufría al mismo tiempo.
Aquí podemos trazar un paralelo con nuestro tiempo. ¿Cuántas mujeres hoy son destruidas por rumores, linchadas en la plaza pública de las redes sociales, convertidas en villanas por la palabra de un hombre? La tecnología cambió, pero la lógica es la misma: difamar, manchar, convertir en espectáculo la desgracia ajena. Lucrecia fue la primera víctima de ese circo renacentista, un show de humillación pública que aún resuena en el eco de nuestra modernidad. Cuando regresó a Roma, ya no era la niña inocente que había partido 4 años antes. Ahora era una mujer joven, pero con el peso de una reputación arruinada, con la cicatriz invisible de la vergüenza y con la certeza de que su vida nunca le pertenecería. Había sobrevivido al primer sacrificio. Lo peor estaba aún por venir. Tras el desastre con los Sforza, los Borgia movieron de nuevo sus piezas. En 1498, la estrategia apuntó hacia el sur, el poderoso reino de Nápoles. El candidato elegido fue Alfonso de Aragón, duque de Bisceglie, primo del rey de Nápoles. A diferencia del primer matrimonio, este enlace parecía augurar algo distinto. Alfonso era joven, apuesto y, según los cronistas, genuinamente carismático. Contra toda lógica de las bodas concertadas, entre él y Lucrecia brotó un afecto sincero. Por primera vez en su vida, la hija del Papa saboreaba algo que se parecía al amor. Los testimonios hablan de paseos íntimos, de risas compartidas, de una complicidad que sorprendía a quienes la rodeaban. De aquella unión nació un hijo, Rodrigo, y con él un rayo de luz en la oscura existencia de Lucrecia. Después de años de ser usada como moneda de cambio, al fin parecía tener una vida que le pertenecía. En el Vaticano, sus habitaciones se llenaban del sonido de un bebé y del calor de un esposo que, al menos en apariencia, la valoraba como mujer y no solo como pieza diplomática. Pero la dicha de Lucrecia fue tan breve como cruel su final. El tablero político cambió de nuevo. César Borgia, que había dejado atrás su carrera eclesiástica para abrazar la guerra, tejía ahora una alianza con Francia. Nápoles, familia de Alfonso, se convertía de repente en enemigo incómodo, y en el mundo de los Borgia, todo lo obsoleto se eliminaba con frialdad quirúrgica. En julio de 1500, mientras subía las escaleras de la Basílica de San Pedro, Alfonso fue emboscado por sicarios. Lo apuñalaron repetidas veces, dejándolo malherido en un charco de sangre. Milagrosamente sobrevivió al ataque inicial. Lucrecia, aterrorizada, lo llevó a sus aposentos en el Vaticano. Allí, durante semanas, lo cuidó como pudo. Probaba su comida por miedo al veneno, velaba sus noches, no dejaba entrar a nadie salvo a los criados más fieles. Era una lucha desesperada contra la voluntad de su propio hermano. Ese gesto de amor, casi heroico, mostraba un lado de Lucrecia que la leyenda negra nunca quiso aceptar: la capacidad de ternura en medio del horror. Sin embargo, en el Vaticano, el afecto era una debilidad, y la debilidad siempre se castigaba. Un mes después del ataque, la tragedia se consumó. El lugarteniente de César, Michelotto Corella, irrumpió en la habitación. Con brutalidad despiadada, apartaron a Lucrecia y estrangularon a Alfonso en su propia cama, mientras ella lloraba impotente. El mensaje fue claro y helado. Nadie, ni siquiera el esposo de la hija del Papa, podía interponerse en los planes de César Borgia. El propio César, según los rumores, desfiló por los pasillos del Vaticano y dijo con cinismo: «Lo que no se hace en la comida, se hace en la cena». Una sentencia escalofriante que revelaba hasta qué punto la vida humana no era más que una ficha desechable en su juego de conquistas. Para Lucrecia, aquello fue el golpe definitivo. El amor, esa chispa frágil que había iluminado por primera vez su existencia, fue sofocado con manos de hierro. Aprendió que en su familia el afecto no era virtud, sino condena, que amar allí a alguien equivalía a firmar su sentencia de muerte. La joven que había acariciado el sueño de una vida normal
se convirtió en viuda marcada, madre sola y prisionera de una red de sangre. Psicológicamente, aquel momento fracturó lo que quedaba de su inocencia. El dolor y la impotencia se transformaron en un muro interior, en la certeza de que jamás podría confiar en nadie. Lo que la había definido como mujer, la capacidad de sentir amor, fue convertido en instrumento de tortura. Y en ese aprendizaje cruel, Lucrecia se acercaba más al perfil que la historia quiso darle. No porque fuera monstruo, sino porque el monstruo la devoraba. Si en la modernidad creemos haber superado estos horrores, basta observar cómo el poder todavía sacrifica el amor en nombre de la conveniencia. Políticos que abandonan familias por pactos, celebridades destruidas por contratos, mujeres que renuncian a su vida íntima para sobrevivir en estructuras que las devoran. Lo que vivió Lucrecia no es solo un capítulo de la Italia renacentista, es un espejo oscuro de la lógica de poder que todavía respiramos. Esa noche en que Alfonso fue estrangulado, Lucrecia comprendió que el tablero no tenía lugar para sentimientos. Su rol era claro, seguiría siendo pieza. Pero aquella herida también la endureció. La próxima vez que la pusieran en juego, ya no sería la misma víctima. Después del asesinato de Alfonso de Aragón, Lucrecia fue enviada a un convento. No se trataba de piedad ni de compasión, sino de estrategia. El Papa Alejandro VI necesitaba apartarla del ojo público, enfriar el escándalo y preparar su próximo movimiento. Para la joven viuda, aquel encierro forzado fue un duelo en soledad, una tumba anticipada donde llorar a su esposo y a su propia inocencia. Pero los Borgia nunca daban tregua. Lo que parecía retiro era solo un paréntesis antes de ser arrojada de nuevo al tablero. El nuevo objetivo era monumental: sellar una alianza con una de las casas más antiguas y respetadas de Italia, los Este de Ferrara. Casar a una mujer 2 veces marcada por el escándalo, rodeada de rumores de incesto y de asesinato, con Alfonso d'Este, heredero de Ferrara, parecía imposible. Para Hércules I d'Este, duque de Ferrara y padre del joven, la propuesta era un insulto. ¿Cómo permitir que la sangre de los Borgia mancillara su linaje? Pero la maquinaria borgiana sabía cómo torcer voluntades. Alejandro VI ofreció una dote astronómica, suficiente para financiar ejércitos enteros. Prometió favores papales, concesiones de territorios, indulgencias y beneficios que solo un papa podía otorgar. Y como si la riqueza y los privilegios no fueran suficientes, César Borgia puso su ejército en la frontera de Ferrara, un recordatorio sangriento de lo que sucedía a quienes rechazaban sus términos. La combinación de oro y miedo terminó por doblegar a Hércules d'Este. Contra sus propios principios, aceptó que su hijo se casara con la mujer más polémica de Italia. Este episodio revela un aspecto esencial del poder en el Renacimiento: el matrimonio como contrato bélico financiero. No se trataba de amor ni de descendencia solamente, sino de supervivencia. En una época donde los ejércitos se alquilaban como mercenarios y las alianzas cambiaban con la velocidad del viento, la mano de una mujer era tan valiosa como un tratado. Lucrecia, reducida una vez más a mercancía, encarnaba la fusión entre el cuerpo y la política. Psicológicamente, este tercer matrimonio representaba para ella un punto de quiebre. Ya no era la niña inocente del primer enlace ni la esposa enamorada del segundo. Ahora sabía que cada paso suyo sería vigilado, cada error castigado. La lección aprendida con sangre era clara: debía convertirse en actriz perfecta. No bastaba con obedecer, debía sobrevivir. Su propia mente comenzó a transformarse en el único refugio donde podía ejercer control. Lo que impresiona es la paradoja. Mientras en los púlpitos la Iglesia proclamaba el matrimonio como sacramento, en los palacios lo usaban como moneda de chantaje. La fe que debía unir a los corazones se convertía en máscara de una maquinaria que devoraba vidas humanas. Y en el centro de ese engranaje,
Lucrecia era ofrecida como el pago final de un pacto oscuro. Si trasladamos esta lógica a la modernidad, encontramos ecos inquietantes. Hoy, aunque los matrimonios por conveniencia ya no se negocian abiertamente en palacios, las alianzas entre empresas, dinastías políticas y familias multimillonarias se sellan de formas no tan distintas. El amor sigue siendo un lujo, lo esencial continúa siendo el poder. Así, en 1502, la hija del Papa fue enviada a Ferrara para casarse con Alfonso d'Este. El viaje era más que un traslado físico, era un descenso a una nueva jaula. El oro había comprado la puerta de entrada, la amenaza militar había sellado el trato. Para Lucrecia, la única opción era desempeñar su papel con perfección. Sabía que cualquier debilidad podía costarle la vida, y lo que la esperaba en la noche de bodas no era amor, sino la humillación más calculada que su familia había preparado. La noche del 2 de febrero de 1502 volvió a mostrar la crueldad de la política renacentista. Lucrecia Borgia, ahora en Ferrara, fue conducida a la alcoba nupcial no como esposa, sino como garantía viviente de un contrato. La dote había sido pagada, los ejércitos estaban en vilo, y lo único que faltaba era la prueba final, demostrar ante testigos que la unión con Alfonso d'Este era real, fértil, incuestionable. No bastaba una vez, debía consumarse 3 veces, como si el cuerpo de la joven fuera un acta notarial firmada con carne. Imagina la escena. Los testigos, vestidos con túnicas ceremoniales, aguardaban tras las puertas doradas, escuchando ruidos, esperando señales. Para ellos, la intimidad no era un derecho, sino un trámite público. Lucrecia no era mujer ni amante. Era un documento sellado bajo la mirada invisible de la Iglesia y de la nobleza. 3 veces, como si la repetición borrara cualquier duda, como si el dolor garantizara la veracidad. No hubo pasión, solo cálculo. No hubo deseo, solo espectáculo. En términos psicológicos, aquella experiencia significó una fractura. La joven aprendió a separar su cuerpo de su mente. Su piel se convirtió en campo de batalla, pero su interior comenzó a refugiarse en un silencio férreo. Era la única manera de sobrevivir, convertir la humillación en máscara, transformar la obediencia en estrategia. Allí, en el lugar donde parecía ser destruida, empezaba a nacer otra Lucrecia, más fuerte, más astuta, más consciente de que el mundo jamás le daría espacio si no lo arrebataba. Lo perverso es que la ceremonia fue celebrada como un triunfo. Los cronistas de Ferrara la describieron como una prueba de fertilidad, un acto necesario para sellar la alianza. Los enemigos, en cambio, lo usaron como munición para reforzar su leyenda negra. La hija del Papa, consumada como un animal de cría. Entre la propaganda y el escarnio, la verdad se perdió. Lo único cierto era que Lucrecia había sobrevivido a la degradación absoluta. Pero ese mismo acto, tan brutal y humillante, escondía una grieta de oportunidad. Al casarse con Alfonso d'Este, Lucrecia abandonaba Roma, ese epicentro de corrupción, intrigas y la sombra sofocante de César. Ferrara, aunque inicialmente una jaula, ofrecía distancia. Y la distancia, para alguien que había vivido bajo la constante manipulación de su padre y su hermano, era la primera semilla de libertad. Aquí surge la paradoja que hace tan fascinante su historia. La misma noche en que fue reducida a objeto, comenzó su verdadero proceso de emancipación. Aceptar la humillación no fue rendición, sino cálculo. Resistir aquella prueba significaba sobrevivir, y sobrevivir era el único camino para, algún día, dejar de ser peón. Si trasladamos este episodio a la modernidad, el eco es perturbador. Hoy no existen consumaciones forzadas ante testigos, pero el principio sigue vivo. Mujeres examinadas, juzgadas, reducidas a métricas de utilidad. Cambió el escenario. Antes el palacio, hoy la opinión pública.
pero no la lógica. El cuerpo femenino sigue siendo territorio de control, espectáculo donde otros deciden valor y destino. Esa noche, al cerrar los ojos tras la tercera consumación, Lucrecia no era una víctima derrotada, sino una sobreviviente que empezaba a comprender la naturaleza del tablero. Había pagado el precio más alto, pero al otro lado de esa humillación la esperaba la posibilidad de reinventarse. La consumación triple, destinada a destruirla, se transformó en la puerta hacia su renacimiento. Cuando Lucrecia dejó atrás Roma y entró en Ferrara, el aire mismo parecía distinto. Ya no estaba bajo la sombra sofocante de César ni bajo la mirada calculadora de Alejandro VI. En la corte de los Este descubrió un espacio inesperado, un mundo culto, refinado, impregnado de arte y letras. Allí, donde todos esperaban a la envenenadora de la leyenda negra, emergió otra figura, la mecenas, la duquesa, la mujer capaz de construir un legado propio. Lejos de la corrupción vaticana, Lucrecia comenzó a florecer. No fue inmediato. Al principio, los nobles de Ferrara la recibieron con desconfianza, incluso con desprecio. Para muchos, ella no era más que la hija bastarda del Papa, marcada por rumores de incesto y escándalo. Sin embargo, poco a poco, con paciencia y astucia, Lucrecia transformó esa desconfianza en respeto. Aprendió a moverse con gracia en los salones, a tejer alianzas silenciosas, a escuchar más de lo que hablaba. Su educación en lenguas y artes, otrora adorno para impresionar embajadores, se convirtió en herramienta política y cultural. Pronto, Ferrara se convirtió en un faro del Renacimiento, gracias a su mecenazgo. Poetas, pintores, músicos y filósofos acudieron a su corte, atraídos por la promesa de protección y prestigio. Lucrecia no solo los financiaba, los escuchaba, los comprendía, compartía con ellos una visión del mundo más amplia. Fue bajo su influencia que la corte de Ferrara alcanzó un brillo comparable al de Florencia o Mantua. La joven reducida antes a un contrato político se reinventaba como creadora de cultura, arquitecta de un nuevo orden simbólico. Psicológicamente, este fue el segundo nacimiento de Lucrecia. En Roma había sido víctima, en Ferrara se convirtió en jugadora. Su pasado la había endurecido, pero también le había enseñado a sobrevivir. Entendió que el poder no siempre se ejerce con espadas o veneno, sino con la sutileza de las palabras, la belleza del arte, la capacidad de inspirar lealtad. Si César gobernaba con miedo, Lucrecia aprendió a gobernar con respeto. La relación con su esposo Alfonso d'Este también evolucionó. Lo que comenzó como matrimonio impuesto fue transformándose en un vínculo de estima e incluso afecto. Alfonso, hombre pragmático, terminó reconociendo en Lucrecia no solo a la esposa útil, sino a una compañera capaz, culta y leal. Su suegro, Hércules I, que al principio la había rechazado, acabó valorando su capacidad política. En un entorno que esperaba encontrar a la femme fatale de los rumores, se reveló como una administradora competente y una duquesa apreciada por su pueblo. Pero este renacimiento no fue ingenuo. Lucrecia sabía que su margen de maniobra era limitado. Nunca sería completamente libre. Aún estaba sujeta al peso de su apellido. Aún cargaba con los fantasmas de sus matrimonios anteriores. Sin embargo, entendió que en la jaula de oro de Ferrara podía al menos cantar con voz propia. Y esa pequeña conquista, en comparación con la esclavitud total de su infancia, era un triunfo monumental. En clave simbólica, Ferrara fue el terreno donde la víctima se transformó en estratega. Lejos de Roma, lejos del círculo tóxico de los Borgia, la mujer reducida a peón comenzaba a moverse como reina en su propio tablero. Allí, en medio de artistas y humanistas, construyó una identidad distinta, no la del monstruo que la propaganda pintaba, sino la de una sobreviviente que supo reinventarse. Lo fascinante es cómo la historia, una y otra vez, se resiste a aceptar este lado de Lucrecia.
La leyenda negra insiste en verla como demonio con rostro de ángel. Pero en Ferrara encontramos otro retrato, el de una mujer que, después de ser objeto, decidió ser sujeto, que después de ser utilizada, decidió utilizar la cultura como arma de afirmación. En ese contraste, quizá reside su mayor enseñanza, la posibilidad de transformar el horror en fuerza, la humillación en sabiduría, la jaula en escenario. Y todo empezó aquella noche en Ferrara, cuando comprendió que, aunque la habían reducido a nada, aún podía inventar un camino para ser alguien. El esplendor de Ferrara coincidió con la caída brutal del poder que la había marcado desde niña. En 1503, el Papa Alejandro VI murió repentinamente. Los médicos hablaron de malaria, pero los rumores de envenenamiento nunca cesaron. Con su muerte, el trono de San Pedro quedó vacío de la mano que había protegido a los Borgia, y en cuestión de meses, lo que parecía un imperio familiar se desmoronó como un castillo de arena bajo la marea. César Borgia, el hermano que había sido espada y verdugo, se encontró solo. Las alianzas se evaporaron, los ejércitos desertaron, los enemigos aprovecharon para cercarlo. Fue capturado, logró escapar, pero terminó muriendo en 1507, en una escaramuza insignificante en España. El hombre que había aspirado a gobernar Italia con hierro y fuego, pereció en un combate menor, lejos de Roma, casi olvidado. El arquitecto de la dinastía se extinguía en el polvo, mientras su hermana, la pieza más manipulada, sobrevivía. Para Lucrecia, la muerte de su padre y la caída de César significaron un quiebre. De pronto, ya no era rehén de las ambiciones borgianas. La distancia con Roma, que ya había sido un alivio, se convirtió en salvación. Nadie podía volver a usarla como moneda de cambio. Nadie la arrastraría otra vez al altar de la humillación pública. Por primera vez en su vida, el tablero dejó de dictarle cada movimiento. Sin embargo, la libertad no era absoluta. La sombra de la leyenda negra la seguía acompañando, murmurada en pasillos, escrita en panfletos, repetida por enemigos que nunca la olvidarían. Lucrecia estaba condenada a cargar con ese estigma, aunque en Ferrara su realidad fuera otra, la de una duquesa respetada, administradora capaz, madre devota y patrona de las artes. Su libertad era relativa, pero real, en comparación con la esclavitud emocional y política de sus primeros años. Desde un punto de vista psicológico, el derrumbe de los Borgia la colocó frente a un dilema. ¿Quién era ella sin las cadenas de su familia? Pasar de ser objeto a sujeto requería una reconstrucción interior. En esa reconstrucción, Ferrara jugó un papel esencial. Allí pudo canalizar el dolor en creación, la humillación en prestigio, la soledad en poder silencioso. Lo que sus hermanos habían intentado conquistar con ejércitos, ella lo conquistó con paciencia y cultura. La paradoja es brutal. Mientras el padre y el hermano, dueños absolutos de su destino, cayeron consumidos por su ambición, la hija sacrificada sobrevivió precisamente porque aprendió a adaptarse. El poder que había destruido a los hombres de su familia le regaló, en su ruina, un espacio para respirar. Si lo comparamos con el mundo contemporáneo, el eco es inquietante. Muchas veces, quienes ejercen el poder con brutalidad acaban siendo devorados por él, mientras que las víctimas que aprenden a sobrevivir encuentran un margen inesperado de autonomía. La historia de los Borgia nos recuerda que la caída de los tiranos abre grietas donde los sobrevivientes pueden reconstruirse. Así, en medio del derrumbe, Lucrecia se consolidó como la duquesa de Ferrara, y aunque nunca pudo borrar los rumores que la rodeaban, aprendió a transformarlos en una coraza. Había sobrevivido a su propio apellido, algo que muy pocos podían decir. La mujer que había sido objeto de contratos y sacrificios emergía como símbolo de resistencia, pero todavía quedaba un último acto, su muerte y el juicio que la historia le reservaría. Lucrecia Borgia murió en 1519, a los 39 años,
tras complicaciones en el parto de su octavo hijo. Una vida relativamente corta, consumida entre matrimonios forzados, escándalos inventados y un renacimiento tardío en Ferrara. Cuando su cuerpo fue sepultado, muchos respiraron aliviados. Otros lloraron sinceramente. Sus súbditos la despidieron como a una duquesa piadosa y culta, mientras que sus detractores siguieron viéndola como la encarnación del veneno y el incesto. La contradicción misma era su epitafio. Su legado quedó atrapado entre dos imágenes. Por un lado, la femme fatale de la leyenda negra, envenenadora, manipuladora, demonio con rostro de ángel. Por otro, la sobreviviente que logró transformar una vida de humillaciones en una corte brillante, refugio de artistas y humanistas. La verdad quizá esté en la fusión. Fue víctima y estratega, instrumento y jugadora, inocente y culpable a la vez. Lo más perturbador es cómo la historia necesitaba convertirla en monstruo. Desde Eva hasta Medea, pasando por todas las mujeres que desafiaron el orden masculino, el relato oficial prefirió culparlas a ellas antes que señalar la maquinaria patriarcal que las devoraba. Lucrecia fue condenada no tanto por lo que hizo, sino por lo que representaba, la evidencia de que el poder masculino podía prostituir la pureza femenina sin límites. Psicológicamente, su vida revela una paradoja. Cuanto más la reducían a objeto, más aprendía a fortalecerse como sujeto. El trauma no la destruyó, la reconfiguró. Lo que para otros hubiera sido la aniquilación total, para ella fue la semilla de resistencia. No fue libertad absoluta, pero sí un margen para dejar huella en la historia. Y eso, en su contexto, ya era un acto de rebelión. Hoy, su figura sigue fascinando. Escritores, historiadores y cineastas han discutido si fue villana o víctima. Pero quizá la respuesta no importe tanto como el eco de su historia. Porque la verdadera pregunta es, ¿cuántas Lucrecias siguen existiendo en nuestro tiempo? Mujeres sacrificadas en altares modernos, expuestas a humillaciones públicas, usadas como peones en juegos de poder que nunca eligieron. La muerte de Lucrecia no cerró su historia. Más bien abrió un debate eterno, el de la capacidad de sobrevivir en un mundo que no ofrece compasión. Su vida demuestra que incluso en el tablero más oscuro, una pieza aparentemente insignificante puede encontrar la forma de moverse con astucia y reclamar, aunque sea por un instante, su propio destino. El verdadero legado de Lucrecia Borgia no está en el veneno ni en el escándalo, sino en la supervivencia. Fue la prueba viviente de que incluso cuando todo conspira para reducir a una mujer a objeto, es posible reinventarse y dejar huella. Su historia nos obliga a mirar más allá de la leyenda negra y preguntarnos, ¿qué significa sobrevivir en un mundo construido para destruirte? Y ahora la pregunta recae en ti. ¿Fue Lucrecia cómplice de los crímenes de su familia, aceptando el juego para salvarse? ¿O fue la víctima definitiva, una mujer que pagó con su cuerpo y su nombre la ambición de los hombres que la rodeaban? La historia ya la juzgó, pero el veredicto final está en tus manos.